mejor waifu de Genshin Impact. Resultados de la jornada 3 de 3. El primer enfrentamiento fue entre Amber vs Arlecchino. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Arlecchino. El segundo enfrentamiento fue entre Beidou vs Charlotte. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Beidou. El tercer enfrentamiento fue entre Eula vs Chaska. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Eula. El cuarto enfrentamiento fue entre Furina vs Citlani. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Furina. El quinto enfrentamiento fue entre Ganyu vs Clorinde. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Ganyu. El sexto enfrentamiento fue entre Hu-Tao vs Deya. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Hu-Tao. El séptimo enfrentamiento fue entre Kirara vs Kamisato Ayaka. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kirara. El octavo enfrentamiento fue entre Layla vs Kekin. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Kekin. El noveno enfrentamiento fue entre Lisa vs Kuhou Sara. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Lisa. El décimo enfrentamiento fue entre Mabuika vs Cookies Shinobu. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Mabuika. El 11º enfrentamiento fue entre Mona vs Ningguang. Este fue un duelo muy interesante que terminó con empate. El 12º enfrentamiento fue entre Navia vs Rosaria. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Navia. El 13º enfrentamiento fue entre Sangonomiya Kokomi vs Steve. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Sangonomiya Kokomi. El 14º enfrentamiento fue entre Senge vs Xianing. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Senge. El 15º enfrentamiento fue entre Shogun Raiden vs Yae Miko. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Shogun Raiden. El 16º enfrentamiento fue entre Yoimiya vs Yela. Este fue un duelo muy interesante que terminó con victoria para Yela. Próximamente los resultados de la fase de grupos. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video.